Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Díaz, yo soy médica de planta de la División Endocrinología de Hospital y la clase de hoy va a constar de dos partes. La primera va a ser la semiología y el diagnóstico de la hiperfunción adrenal y la segunda parte, la semiología y el diagnóstico de la hipofunción adrenal. Como ustedes recordarán, la glándula adrenal está compuesta por dos sectores, la corteza y la médula. Ambas fabrican una cantidad muy importante de hormonas. Es así como en la corteza, la capa glomerular fabrica aldosterona, la capa fascicular, cortisol y la capa reticular, los andrógenos adrenales. A su vez, la médula adrenal va a fabricar adrenalina y noradrenalina. Como ustedes saben, el síndrome de Cushing es el cuadro clínico generado por el exceso de glucocorticoides. La causa más frecuente de esto es la administración exógena de glucocorticoides. Pero cuando ese exceso de glucocorticoides es por una producción endógena, estamos en presencia del síndrome de Cushing endógeno. Este síndrome de Cushing se caracteriza por tres aspectos. Uno es la producción excesiva de glucocorticoides, que presenta una autonomía funcional y una ausencia del ritmo circadiano. En esta diapositiva van a poder ver el ritmo circadiano del cortisol, el cual depende de la secreción de ACTH. Van a ver que el cortisol se secreta en su mayor proporción en las primeras horas de la mañana, haciendo un ligero pico por la tarde y siendo esta secreción muy baja durante las horas nocturnas. Este es un paciente con síndrome de Cushing. Fíjense las manifestaciones clínicas características de esta enfermedad. La cara redondeada, llamada cara de luna llena, con eritrosis malar, el borramiento de los huecos supraclaviculares por acúmulo de grasa, la obesidad centrípeta con adelgazamiento de brazos y piernas por catabolismo muscular y atrofia muscular, la presencia de las estrías características, estas estrías violáceas, gruesas, que se pueden encontrar en flancos y piernas y también en la cara interna de los brazos. También es característica la atrofia cutánea, la presencia de hematomas fáciles y fíjense también que este paciente tiene una ligera ginecomastia y una disminución del vello corporal, probablemente secundario al hipogonadismo. En esta diapositiva podemos ver con más detalle cómo son las estrías características del síndrome de Cushing. Son estrías gruesas y de un tono rojo violáceo. Esta es otra paciente con síndrome de Cushing y fíjense nuevamente la obesidad central, la atrofia muscular en miembros inferiores y superiores, la jiba dorsal, el borramiento de los huecos supraclaviculares, la presencia de hematomas en miembros superiores, todo esto característico del síndrome de Cushing. Además, recuerden que estos pacientes pueden tener hipogonadismo, hipertensión, susceptibilidad a infecciones, trastornos psiquiátricos y alteraciones metabólicas como intolerancia a la glucosa y o diabetes. El diagnóstico bioquímico de síndrome de Cushing se basa en demostrar el exceso de producción de corticoides, que esa producción es autónoma y que no sigue un ritmo circadiano. Para eso utilizamos el cortisol libre urinario de 24 horas para evaluar la producción diaria de glucocorticoides. Como ustedes saben, el cortisol es transportado en sangre en su mayor proporción por proteínas, siendo una fracción muy chiquita la que viaja libre en sangre. Esta fracción
filtra por riñón y es la que utilizamos para medir la producción diaria de cortisol. Para evaluar la autonomía utilizamos un test funcional que es el test de Nugent o test de 1 miligramo de dexametasona. Este consiste en administrar 1 miligramo de dexametasona a la noche, a las 22 horas, y medir el cortisol sérico al día siguiente. En los pacientes con síndrome de Cushing, esta administración de dexametasona no suprime la producción de cortisol a la mañana siguiente. Y para evaluar el ritmo circadiano utilizamos el cortisol libre urinario de 22 a 23 horas o el cortisol salival nocturno. En los pacientes con Cushing, el cortisol nocturno no se encuentra bajo. Una vez que tenemos demostrado el síndrome de Cushing bioquímico, lo que tenemos que establecer es el origen, ya sea si es adrenal, hipofisario o ectópico. Para ello utilizamos la ACTH plasmática. Muy bien, ahora vamos a hablar de otra hormona que se sintetiza en la adrenal, que es la aldosterona. Como ustedes recordarán, la regulación de la producción de aldosterona está basada en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al disminuir la presión de perfusión renal, las células supraglomerulares secretan renina, la cual actúa sobre el angiotensinógeno hepático para transformarlo en angiotensina, la enzima convertidora lo transforma en angiotensina 2, que es la que va a actuar sobre las suprarrenales para fabricar aldosterona. Esta aldosterona primariamente lo que va a hacer es retener sodio y agua y secundariamente eliminar potasio. Entonces, ante un exceso de aldosterona va a haber una mayor reabsorción de sodio y agua, lo que va a generar una sobrecarga de volumen y el signo clínico de hipertensión arterial. Este exceso de volumen va a suprimir la secreción de renina. ¿Y en qué pacientes vamos a sospechar que puedan tener un hiperaldosteronismo primario? En aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial e hipocalemia, ya sea espontánea o inducida por diuréticos. Eso es lo que estableció cuando hizo la descripción del hiperaldosteronismo primario. Pero hoy por hoy se sabe que pocos pacientes tienen hipocalemia, alrededor llegan más o menos a 1/3 de los pacientes. A otro paciente que deberíamos estudiar un hiperaldosteronismo primario es en aquellos pacientes hipertensos que son refractarios aún con 3 o 4 drogas, en pacientes que tienen hipertensión y un incidentaloma adrenal, en los pacientes hipertensos jóvenes o en aquellos que tienen antecedentes familiares de hipertensión de joven o con una ACV antes de los 40 años. El diagnóstico bioquímico de hiperaldosteronismo primario se basa en demostrar una producción de aldosterona elevada con una renina suprimida. Lo que se hace es una medición de actividad de renina plasmática. La actividad de renina plasmática en realidad consiste en la capacidad de ese suero en transformar angiotensinógeno en angiotensina y es lo que está estandarizado para el diagnóstico de aldosteronismo primario. Se establece una relación aldosterona-actividad de renina plasmática que es sugestiva de este hiperaldosteronismo primario. Cuando tenemos una actividad de renina plasmática suprimida o baja, menor a 1 nanogramo por mililitro por hora, con aldosteronas por arriba de 15 nanogramos por decilitro, estamos en condiciones de establecer
que ese paciente tiene un aldosteronismo primario. Igualmente, nosotros lo que hacemos es un test de confirmación. Este test que utilizamos es el test de sobrecarga salina, el cual consiste en administrarle al paciente solución fisiológica, controlada, por supuesto, midiendo la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, y después de esta sobrecarga salina se mide la aldosterona. Como ustedes recordarán, el eje normal es que cuando disminuye la presión de perfusión se libera renina, angiotensina, aldosterona. Ante una sobrecarga salina, en los individuos normales, esta sobrecarga debería suprimir a la renina y por ende deberíamos suprimir la aldosterona. En aquellos pacientes que tienen un hiperaldosteronismo primario, esto no ocurre y a pesar de la sobrecarga salina, continúa habiendo secreción de aldosterona. Y una vez que tenemos confirmado el diagnóstico bioquímico de hiperaldosteronismo primario, lo que tenemos que establecer es si esto se debe a un nódulo adrenal, y eso va a ser importante porque la resolución va a ser quirúrgica, o se debe a una hiperplasia bilateral de ambas adrenales que lleva a un tratamiento médico. A veces no es tan fácil establecer esta diferencia porque es frecuente encontrar nódulos adrenales en pacientes hipertensos esenciales mayores a 40 años. En esos casos podemos recurrir a un cateterismo de las venas adrenales para establecer de qué adrenal es que viene esa secreción autónoma de aldosterona. Y para terminar con la hiperfunción adrenal, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del exceso de andrógenos. Como ustedes saben, el exceso de andrógenos en la mujer va a generar hirsutismo, acné, seborrea, caída del cabello, irregularidades menstruales y puede llegar a virilización. Para hablar de hirsutismo, nos basamos en el score de Ferriman y Gallagher. Este score consiste en evaluar distintas áreas donde normalmente la mujer no tiene vello, que son el bozo, el mentón, el tórax, abdomen superior, abdomen inferior, brazos, entrepiernas, espalda y cintura. Dependiendo la extensión, se le da un puntaje de 1, 2, 3 y 4, y entonces lo que hacemos es sumar el puntaje en cada una de estas áreas. Cuando ese puntaje es mayor a 8, hablamos de hirsutismo. ¿Y cuáles son las causas de este síndrome hiperandrogénico? El más frecuente es el síndrome de anovulación crónica o PCO. Pero también, más raramente, está la hiperplasia adrenal congénita y el hiperandrogenismo tumoral, ya sea por tumores ováricos o tumores adrenales. Como ustedes recordarán, todas estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. En la hiperplasia suprarrenal congénita existe una deficiencia en la actividad de la 21-hidroxilasa. Dependiendo el grado de deficiencia, va a permitir o no la síntesis de aldosterona y cortisol, pero en todos los casos siempre hay una menor actividad enzimática y esto va a favorecer que la vía vaya más a la producción de andrógenos. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico bioquímico de síndrome hiperandrogénico? A través de la medición plasmática de testosterona, androstenediona, sulfato de dehidroepiandrosterona y 17-hidroxiprogesterona para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita. Y para finalizar, vamos a hablar
del exceso de catecolaminas. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo la noradrenalina y la adrenalina se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. Y también pueden ver cómo es la metabolización de dichas catecolaminas a ácido vainilmandélico, pasando por un metabolito intermedio que son las metanefrinas y normetanefrinas. Las manifestaciones clínicas del exceso de catecolaminas se caracterizan fundamentalmente por la presencia de hipertensión sostenida o hipertensión paroxística, crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones, hipotensión ortostática, pérdida de peso y tendencia a la hiperglucemia. Este exceso de catecolaminas es generado por un tumor de células cromafines. Cuando este tumor se encuentra ubicado en la glándula adrenal, se denomina feocromocitoma, y cuando es extraadrenal, paraganglioma. Hay que recordar que estos tumores de células cromafines, la gran mayoría se encuentran en el abdomen, son unilaterales y en general son benignos. Pero es muy importante recordar que entre un 30 a un 50% son tumores hereditarios. En esta diapositiva pueden ver la localización de los paragangliomas, tanto en la cadena simpática como parasimpática. Como les comentaba, entre un 30 a un 50% de los feocromocitomas y paragangliomas se encuentran en el contexto de una enfermedad hereditaria. Dentro de ellas, la más importante es la neoplasia endocrina múltiple con mutaciones del oncogen RET y el von Hippel-Lindau. El diagnóstico bioquímico de feocromocitoma consiste en demostrar una excesiva producción de catecolaminas. Para eso utilizamos la medición de adrenalina, noradrenalina y ácido vainilmandélico en orina de 24 horas. En los últimos años, la incorporación de la medición de las metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas ha aumentado la sensibilidad diagnóstica de esta patología. Una vez que tenemos ya bioquímicamente el diagnóstico de feocromocitoma, vamos a proceder a la localización, teniendo en cuenta que la mayoría de los feocromocitomas se encuentran en el abdomen. Vamos a realizar una resonancia magnética nuclear o una tomografía de abdomen. Ante imágenes dudosas o cuando no se observa ninguna imagen, se puede pedir un centellograma con MIBG o un PET con fluordopa. La segunda parte de esta charla consiste en la semiología y el diagnóstico de la hipofunción adrenal. La insuficiencia adrenal primaria fue descrita por Addison. Addison era un dermatólogo que describió la hiperpigmentación en la piel asociada a lesiones adrenales agrandadas por compromiso tuberculoso. Y durante años se asoció a la insuficiencia adrenal primaria con la infección tuberculosa. Hoy por hoy se sabe que la causa más frecuente de insuficiencia adrenal primaria es de origen autoinmune, pero no hay que olvidar a las infecciones, entre ellas la tuberculosis, las micosis profundas. También puede ser la adrenal asiento de metástasis. Casi todos los tumores más frecuentes en el organismo metastatizan en la adrenal, pero recuerden que para que haya una insuficiencia adrenal primaria debe haber una destrucción de las adrenales de más del 90%. También el infarto o la hemorragia suprarrenal es otro motivo de insuficiencia adrenal, y no olvidar a las drogas, sobre todo, por ejemplo, al ketoconazol, que genera una inhibición
de la producción de cortisol. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia adrenal primaria consisten en debilidad, anorexia, pérdida de peso, manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, deshidratación, hiperpigmentación de los pliegues y de las mucosas, hipotensión ortostática, porque recuerden que la destrucción del adrenal no solamente es en la capa que fabrica cortisol, sino también en la capa que fabrica aldosterona. Entonces, vamos a tener una tendencia a la hipotensión ortostática, con hiponatremia, hipercalemia, deshidratación. El déficit de cortisol influye en la parte metabólica, con una tendencia a hipoglucemia, y también en la parte inmunológica, y esto se traduce en una neutropenia eosinofilia. En estas diapositivas pueden ver la característica hiperpigmentación de la insuficiencia adrenal primaria. Vean cómo los pliegues de las palmas de las manos están hiperpigmentados, las uñas están hiperpigmentadas, también hay hiperpigmentación a nivel de las encías y de la mucosa yugal. El diagnóstico bioquímico de insuficiencia adrenal primaria se basa en demostrar una deficiente producción de cortisol aún con una CTH elevada. En la mayoría de los casos se puede hacer el diagnóstico con mediciones basales de cortisol plasmático matinal, pero en otras veces se debe recurrir a un test de ACTH. Este test consiste en administrar ACTH y medir el cortisol. También medimos la actividad de renina plasmática, que debe estar suprimida. Y una cosa importante es buscar la causa de esa insuficiencia adrenal primaria. En algunas circunstancias muy particulares, la insuficiencia adrenal puede aparecer en forma aguda, ya sea por factores vasculares, uso de drogas, en el postquirúrgico de una enfermedad de Cushing o en una posadrenalectomía, en la supresión brusca de glucocorticoides o en pacientes que ya tenían una insuficiencia adrenal que ante una situación de estrés no son rápidamente reemplazados. En estos casos, el cuadro está caracterizado por hipotensión arterial, shock, deshidratación, dolor abdominal y fiebre. Esto constituye una verdadera emergencia médica que es necesario diagnosticar y tratar adecuadamente. Muchas gracias a todos por su atención.